En el segundo video de la tercera clase de Bases Agrícolas y Zootecnia, vamos a hablar un poco de las instalaciones básicas que son necesarias en las producciones pecuarias. Las fotos y las ejemplificaciones mucho tienen que ver con nuestra Patagonia Norte, a donde estamos ubicados. Cuando hablamos de instalaciones, es bueno poder definir y saber de qué se trata los potreros, las aguadas, las mangas, los corrales, y hay muchas más. ¿Qué quiere decir apotrerar? Quiere decir dividir al campo en diferentes parcelas que van a tener un tamaño definido de acuerdo al lugar a donde ese campo esté ubicado. Ustedes ya lo vieron en el trabajo práctico de climatología, que diferentes zonas tienen diferente tamaño promedio o superficie promedio en los potreros. O sea, cada unidad parcelaria es un potrero. ¿Por qué se apotreran los campos? Porque es necesario distribuir la comida, porque es necesario distribuir el agua, porque hay que hacer una separación de categorías, por ejemplo, entre vacas, vaquillonas, terneros, y porque si uno hace lo que yo les comenté en el video anterior, un estacionamiento del servicio, yo también voy a necesitar un potrero para que durante unos cuantos meses los toros estén solos y sin posibilidad de juntarse con las vacas, para poder lograr ese servicio estacionado. Entonces, en realidad, esta comparación es simplemente para que tomen conciencia de eso que ya vieron en el Google Earth, ¿no es cierto? Si uno compara la pampa húmeda con la zona de Patagonia Norte, va a encontrar muchísimas diferencias. En esas zonas ganaderas por excelencia, con buena provisión de agua y buena fertilidad, generalmente lo bueno es tener de 12 a 18 potreros que no tengan más de 100 hectáreas cada uno, y tener 2 lotes para las vacas madres, tener un lote para los toros, un lote para las vaquillonas que están preñadas, un lote para las vaquillonas de reposición y un lote para los terneros de destete o recría, y aparte de todo eso, poder programar una rotación, o sea, ir cambiando los animales de potrero para permitir el rebrote de las pasturas, por ejemplo. Pero esto es muy difícil de realizar en campos como los que nos ocupan en esta zona, por ejemplo. Y solamente a título ilustrativo, en esta zona de Patagonia Norte, los campos de meseta suelen tener cada una de las parcelas o potreros con lo que se llama una legua o 2.500 hectáreas. No es muy frecuente hacer rotaciones. A veces no hay estacionamiento de servicio, entonces a veces ni siquiera hay un potrero destinado a una determinada cantidad de meses que estén los toros solos. Generalmente en estos lugares de campos de cría el destete va directamente a la venta, entonces no hay un potrero generalmente para la recría, salvo algunos que están haciendo ciclo completo. Yo les estoy poniendo extremos de manejo diferente para poder comparar una cosa con la otra. En esta misma zona de Patagonia Norte, si vamos a los campos de valle, sí, podemos tener desde 5 a 200 hectáreas por potrero, ahí se pueden hacer rotaciones, el servicio generalmente está estacionado, hay suplementación, por lo tanto hay a veces encierra corral. Entonces, las cosas cambian muchísimo entre una zona y otra. Si ustedes quieren ampliar un poco sobre el tema, el capítulo 17 y 18 del libro de bases agropecuarias trata. En el 17 es el trabajo de una tesista francesa que nos acompañó durante un año estudiando las tipologías ganaderas de la zona. Y en el 18 es un actualmente médico veterinario que acompañó a esta tesista, pero realizó su propio trabajo sobre establecimientos que se dedicaban a la producción de reproductores, o sea, las cabañas de reproductores. Entonces ahí tienen más datos sobre el tipo de superficies y de parcelamiento y de manejo para poder ampliar el tema.
Como nosotros estamos hablando de potreros o de parcelas, tenemos que dividir los potreros o las parcelas y eso, la división generalmente son alambrados actualmente. Vimos que antes se empezó por las piedras, los palos y los fosos, pero actualmente un alambrado de 7 hilos es el alambre más común que tenemos para dividir potreros. Ese alambre puede ser más alto y puede tener mayor cantidad de hilos en determinados lugares como en cierres o en corrales. Y también se puede utilizar alambres eléctricos que pueden ser permanentes o provisorios, eso lo explica la misma palabra, ¿no es cierto? Si lo ejemplificamos, estos son alambres de 7 hilos, ¿eh? Tiene postes cada 15-20 metros, tiene 7 alambres normalmente y varillas que son los que están entre medio de los postes, como pueden ver, están a 1 metro y medio entre cada una, y eso forma un buen alambrado divisorio de parcelas. En el caso de los corrales, normalmente se aumenta la altura y se aumenta la cantidad de hilos como para que sea más fuerte y más seguro para trabajar con animales. Los alambrados eléctricos se usan, están conectados a un pateador, o sea, un sistema eléctrico que normalmente puede estar conectado a la red de electricidad o tener electricidad debida a cargas por paneles solares. Y bueno, este es un ejemplo de cómo se divide. Este es estable, o sea, queda. A veces se hacen alambres que se van sacando o rotando. En este caso es permanente, tiene 3 hilos, 2 hilos que tienen electricidad abajo y un hilo neutro que ayuda a hacer los contactos entre el positivo y el negativo y a que dé una patada cuando se tocan los dos al mismo tiempo. Y bueno, la foto es simplemente para mostrar que efectivamente ayuda a conservar o a separar potreros, ¿sí? Esto es para poder hacer rotaciones, como lo muestra. Tenemos un potrero sin comer y la misma foto en el mismo lugar después de comido ambos potreros. Eso es un alambre eléctrico de separación. Y los alambres eléctricos también pueden incluso usarse para corrales, en este caso con mucho más hilos y con conexiones positivo-negativo alternados para que el animal al tocarlo reciba la descarga. Generalmente los animales son muy pocos los que reciben una descarga, ellos tienen un sistema de aviso a los restantes y ya después no lo tocan, así que es como muy efectivo y además, bueno, uno por ahí de los animales sufre la consecuencia de tocarlo, pero el resto ya después se acostumbra y lo respeta. Eso para dividir potreros, ¿no es cierto?, de diferente tamaño y en diferentes lugares. Pero también tenemos que considerar que hay lugares que nosotros no vamos a tener acceso a agua natural, que vamos a tener que hacer una provisión de agua por medio de aguadas o lugares para tomar agua. Y nosotros vamos a necesitar muchas veces, esto lo vamos a tratar en el tema agua en la próxima clase, por eso vamos someramente sobre las instalaciones. ¿Cómo obtengo agua de las capas subsuperficiales a donde hay agua? Por molinos de viento, por motobombas, actualmente por bombas solares, y después tengo que tener un lugar a donde almacenarlo, que normalmente son tanques de chapa, que se llaman tanques australianos, y tengo un sistema de cañería que va desde el tanque hacia las bebidas, y la bebida tiene un sistema de flotante que lo que hace es cortar el agua cuando la bebida está llena. Entonces, todo este tipo de cosas implica que de alguna manera hay que obtener agua desde el subsuelo. Los molinos con aletas así ubicadas como las que ven en la foto hacen que pueda girar y mover todo un sistema de caños, varillas y un cilindro. Entonces, al girar, lo que hace es bombear o extraer una tirada de agua por cada girada y poder llenar los lugares a donde se almacena. Esto es el molino de viento tradicional.
Cuando el agua está cerca, es fácil usar motobombas y poder con una bomba de bajo consumo poder llenar los tanques para almacenar el agua. Y en el caso de lo que más se está usando actualmente es un sistema de paneles solares que tiene un control de una bomba eléctrica, y a su vez los paneles solares prenden la bomba eléctrica y esto tiene, o sea, eso se puede hacer en forma manual, pero a su vez tienen un sensor que uno pone en el nivel del agua, y cuando el sensor se seca o queda fuera de la superficie del agua, la bomba se prende, entonces se mantiene continuamente aprovisionado de agua. Aquí tienen un ejemplo, ¿sí? Los paneles solares son grandes como para poder mover una bomba, que es la que está en el suelo y que pueden ver identificar porque es el lugar donde salen los caños más chiquitos, y ese caño aprovisiona de agua al tanque. Si se fijan en el caño que va hacia el tanque, hay un hilo o un cable a donde cuelga un sensor. Ese es el sensor que determina cuando se seca que se vuelva a prender la bomba y entonces continuamente los tanques están llenos. En este momento es como una de las cosas que más se están usando, es una buena inversión al principio, pero después realmente es una tranquilidad saber que uno tiene una provisión de agua. Y cuando veamos agua vamos sobre esto, pero obviamente nosotros tenemos que tener un lugar a donde los animales puedan tomar el agua que nosotros tenemos almacenadas en los tanques australianos, por ejemplo. Esas son las bebidas, tienen diferentes formas, pero los animales tienen que tener un lugar con acceso al agua limpia, y que la puedan tomar sin ningún inconveniente. Entonces, ¿cuándo y cómo guardar agua? Uno puede guardar agua en los tanques, ¿cierto? Puede guardar agua en los tajamares, que después vamos a ver, son ahondamientos que se hacen en determinadas lagunas temporarias que suele haber en la meseta. Son lugares que se trabajan con maquinaria como para ahondarlo, y como esos suelos son suelos normalmente coluviales, tienen alto contenido de arcilla y se impermeabilizan. Entonces los tajamares quedan como piletas de contención, ¿no es cierto? Y en otros casos no es necesario guardar el agua porque se puede tener acceso a lagunas, ríos y arroyos. En todos los casos hay que pensar en la limpieza del agua, o sea, el lugar a donde se conserva, el agua a donde se toma, y es necesario hacer un análisis bacteriológico y un análisis de la calidad de agua. Y por ejemplo, cuando uno cree y se confía en que tiene acceso a lagunas, ríos y arroyos, es quizá donde más cuidado hay que tener, porque puede ser necesario hacer continuos análisis para ver que no estén contaminadas con alguna cosa o no tengamos algún tipo de posibilidad de infección a través del agua. Esto es solamente anecdótico, ¿no es cierto? Nosotros podemos guardar el agua en los tanques australianos, no solamente para las vacas, sino para el resto de los animales. Podemos utilizar directamente con el agua de los sistemas lóticos, como por ejemplo los ríos, el agua en movimiento. Y estas fotos se las pongo porque, a ver, estábamos hablando de vacas, pero hay cosas que, hay animales que tienen diferente forma de usar el agua, no solamente para tomar, sino que a veces necesitan el agua para mojar su pelaje o para revolcarse, y no solamente los chanchos, sino como por ejemplo esto es Canadá, son búfalos, y el búfalo necesita tener agua encharcada y toma y se revuelca en el agua. Así que dependiendo de los animales que tengamos en el sistema productivo, también va a ser la forma de almacenamiento de agua. Cuando nosotros tenemos que manejar los animales, necesitamos corrales, toriles, mangas, cepos, embarcaderos,
si es posible una balanza, en algunos casos y para algunas especies baños de aspersión. Cuando hacemos encierre necesitamos comederos, que pueden ser silos de autoconsumo o pueden ser también portarrollos o comederos de grano. Esto es una manga de madera con curva, que esto después cuando veamos bienestar animal van a ver las bases por las cuales se recomienda que las mangas sean curvas y no rectas. Pero bueno, esto es un ejemplo de una manga que termina en lo que ustedes ven acá. O sea, acá tiene una tranquera de cierre, ¿sí? Y hacia el otro lado tiene un cepo. Después lo vamos a ver en detalle. Un cepo, en este caso que la manga es de madera, el cepo también es de madera y tiene como unas muescas para poder aprisionar la cabeza a diferentes niveles de los animales, desde la vaca hasta los terneros, ¿sí? Entonces se queda como enganchada en ese cepo y de esa manera se puede trabajar porque el animal no zafa y no lastima y aparte se puede quedar quieto. Si miran más atrás hay un camión y si prestan atención hay un embarcadero, que es un lugar a donde uno puede atracar un camión para subir la hacienda que tienen los corrales para movilizarla. Hay corrales que no son de madera, hay corrales que son de metal, hay corrales incluso con diferentes sistemas cerrados como para manejar la hacienda perfectamente y sin que se distraiga o se asuste. Pero bueno, estos corrales normalmente son portátiles, se pueden armar en forma definitiva o se pueden armar y desarmar. Y esto lo pongo como ejemplo porque siempre les comento que estamos hablando de vacas, pero que a veces las cosas tienen que adaptarse para diferentes sistemas productivos. Esta es una producción de ciervos y por supuesto con sus características se necesitan otro tipo de instalaciones. Fíjense la altura de una persona y fíjense las alturas de la manga de llegada a un cepo que está totalmente cerrado y que se maneja hidráulicamente, ¿sí? Esto se van adaptando las instalaciones al tipo de producción que uno esté interesado en hacer. Entonces, hasta ahora lo que podemos ver es que para hacer un sistema de cría tenemos que pensar en la nutrición, tenemos que pensar en la sanidad y que tenemos que pensar en el manejo, ¿sí? Para el manejo se necesitan todas las instalaciones que estamos viendo. Y para el manejo, el resultado o la forma en que estamos llevando a cabo nuestro manejo, muchas veces se puede simplemente evaluar mirando la hacienda en un corral. Y vuelvo a hacerles las dos acotaciones que ya les hice antes. En la diapositiva de arriba, fíjense, el tamaño de los terneros es prácticamente homogéneo, por lo tanto tenemos un servicio estacionado. Y fíjense la segunda fotografía, la de abajo, los animales están sumamente tranquilos en el momento de su rumia, o sea que es un rodeo que evidentemente está manejado adecuadamente. Vamos a terminar con eso esta segunda clase, el segundo video de la clase, y vamos a un tercero a donde vamos a hablar de eficiencias.